Este homenaje que la ciudad de Astorga, a través del excelentísimo ayuntamiento, quiere tributar a la figura del gran músico astorgano, el guitarrista Venancio García Velasco. Yo quiero agradecer primero desde aquí a Celi Gómez, que es la concejala de música del Ayuntamiento de Astorga, sobre todo por el cariño, la dedicación y también por los medios que ha puesto para llevar a cabo este homenaje que yo creo se le debía desde hace mucho tiempo a Venancio García Velasco. Les voy a presentar aquí en la mesa, tengo a la viuda de Venancio García Velasco, Ascensión Obies Álvarez. Tengo aquí a mi izquierda a la profesora María Jesús Alonso Gabela y también a José Bernardo Díez, ambos amigos íntimos de Venancio García Velasco que a lo largo de la noche nos van a ofrecer su testimonio. Cuando tuve la primera reunión con Celi para preparar la presentación, teníamos 3 currículum de Venancio García Velasco sobre la mesa y enseguida decidimos cuál había de ser el que teníamos que presentar esta noche. Queríamos dejar un poco aparte los datos fríos que suponen dar fechas, cifras, nombres, composiciones y quedarnos con uno que se escribió desde el corazón. El Centro de Estudios Astorganos Marcelo Macías, en su revista Astórica número 30 del año 2011, coincidiendo con que se había celebrado el 25º aniversario del fallecimiento de Venancio, publicó un magnífico artículo de Venancio hijo, en el cual cataloga todas las obras que había escrito su padre, con datos de en qué editoriales están publicadas, si tienen grabación o no. Yo les aconsejo que si tienen oportunidad profundicen sobre la historia y sobre el trabajo de Venancio García Velasco en ese número 30 del libro Astórica. Curiosamente, a renglón seguido del artículo de Venancio, había publicado yo una pequeña historia de la música en Astorga en los últimos 60 años y, sin duda alguna, muchos de aquellos músicos de los años 60 y 70 pasaron por las manos de Venancio García Velasco para aprender la guitarra. Venancio estructuró este currículum que voy a leerles como si fuera una canción. Tiene su preludio, tiene sus estrofas, tiene su coda. Si me permiten, voy a leerles este currículum que Venancio García, hijo Venancio García Obies, escribía sobre su padre en ese número 30 de Astórica. Dice así: escribir de un padre no parece una misión sencilla, sobre todo cuando además se ha tenido menos tiempo del que la naturaleza reserva habitualmente a los hijos para convivir con él. Hay tantos matices emocionales en la relación de un padre y un hijo que hacen evidente que cualquier comentario que se vierta sobre nuestro progenitor vendrá cargado de una emoción a la que no podemos ser ajenos. En mi caso, esta carga emocional se acentúa porque él ha sido quien nos abrió, entre otras puertas, la de la ciudad que le vio nacer y de la que nos sentimos hijos adoptados, los 4 hermanos que orgullosos heredamos mucho más que su apellido. Fueron solo 14 años a su lado, 10 en el caso de nuestro hermano menor, pero suficientes para que me quedara en nosotros y sobre todo en nuestra madre el convencimiento de que el aire de su ciudad natal nos recordaría de por vida la pasión con la que se entregó a Dios, a su familia y a la guitarra. Estrofa 1, el comienzo. En efecto, en Astorga vio la luz Venancio García Velasco un 22 de febrero de 1930. Nació como se nacía antiguamente, en casa, rodeado de sus familiares y muy cerca de todo lo que en aquel edificio había, entre lo que no faltaba una amplia colección de instrumentos y partituras con las que muchos de los que en él vivían estaban especialmente sensibilizados. Más en concreto, fue alumbrado por Manuela Velasco en una habitación del edificio que aún hoy alberga el Cine Velasco, propiedad de su abuelo, el industrial Maragato, también de nombre Venancio. Su padre respondía al nombre de Enrique y había llegado desde Madrid a la ciudad ya hacía unos años. Venancio era el último de 4 hermanos, distanciándole más de 11 años de Enrique, el mayor,
y algunos menos de Mario y Sagrario. Poco antes de su alumbramiento, el 30 de enero, había fallecido un hermano de su madre, razón por la que el recién nacido heredó el nombre de su difunto tío y su abuelo, y razón por la que al mayor de sus hijos y al mayor de sus nietos nos ha correspondido recibir el testigo onomástico. Desde muy pequeño, como ya se ha apuntado, compartió su espacio vital más íntimo con tíos, primos y hermanos que tocaban instrumentos y coleccionaban e interpretaban partituras de alto valor musical en aquella época. Participó junto a sus hermanos en los grupos culturales propios de los años de la posguerra, desarrollando una habilidad que por aquel entonces no pasaba de ser una diversión. No obstante, con 12 años ya había compuesto España Árabe, serenata sobre motivos de Tárrega que posteriormente publicaría el Instituto Mozart. Estrofa 2. Hacia la música. Según he oído siempre, y Pepín Díez creo que daría buena fe de lo que ahora diremos, tuvo un brillante expediente académico iniciado en el Colegio de la Milagrosa y que terminó con unos estudios de perito mercantil en León, que parecían muy apropiados para alguien enclavado en una familia de industriales y con vocación comercial. Estamos en el inicio de los años 50, momento en el que Enrique García, su padre, falleció en Ponferrada. Fue en esta coyuntura cuando se trasladó de León a Salamanca, donde cursó la carrera de teología y donde supo adivinar que la llamada del Señor le orientaba hacia la música. Volvió a casa para centrarse en su vocación musical y preparó de forma autodidacta los 5 años de la titulación de guitarra, inspirándose en maestros como Pujol o Tárrega, cuyos pasos siguió con especial interés. No fue fácil encontrar un conservatorio que admitiera a alguien que quisiera presentarse en una convocatoria a la carrera completa, pero finalmente Sevilla fue la ciudad en la que hizo realidad una pequeña parte de su sueño. Ya para entonces frecuentaba Madrid, donde la cátedra de guitarra tenía un especial sabor, y fue en una de esas visitas y estancias donde conoció a Ascensión Obies, nuestra madre, que estudiaba guitarra y junto a la que emprendería unos años después un camino que aún hoy sigue vivo. Desarrolla desde su titulación una labor de composición, interpretación, divulgativa y formativa que va desde la creación de obras para guitarra, pasando por la publicación de obras propias y adaptaciones, tanto en entidades editoriales como a título particular, así como la impartición de cursos y clases dentro y fuera de nuestro país. Es en esos días de amor y otros acordes cuando compone el concierto leonés para guitarra y violín, estrenado en 1963 en Barcelona con gran éxito de crítica, como decían los diarios de la época. Aunque él gustaba más de comentar en tono jocoso que ante la pregunta de un periodista, «Maestro, ¿qué le parece la ejecución?», él contestó que quizás con 20 años de cárcel sería suficiente. En paralelo, el noviazgo con mamá duró unos años en los que vivía de forma alternativa entre Madrid y León, al tiempo que cubría buena parte de España, Europa y el África por entonces español con asiduidad, ofreciendo recitales y cursos avanzados. Estrofa 3. La guitarra y la familia. Fue en junio de 1968 cuando contrajeron matrimonio y en septiembre de 1969 cuando nací yo. Creo que no tardaron mucho en traerme a Astorga y hasta hoy seguimos creciendo en el apego y el reencuentro constante con ella. En poco más de 5 años pasaron del noviazgo a tener 4 hijos, pero eso no hizo sino intensificar su labor musical. Incluso cada uno de nosotros tiene su propia obra dedicada. Además del goteo constante de conciertos y recitales de guitarra clásica, prosiguió con la labor docente a título particular y en colegios y asociaciones, comenzando también con la edición de obras didácticas a cuyas partituras añadía grabaciones ilustrativas, algo realmente novedoso en los primeros años 70. En esta diversificación tuvo mucho que ver su suegro, mi otro abuelo, don Luis Obies, su mejor amigo, como el propio señor Obies gustaba decir.
En este sentido, debo comentar que creo que la labor de todo artista tiene un algo de autosatisfacción personal que necesita de un buen asesor comercial a su lado. Y el señor Obies, el lolo para todos sus nietos, era el complemento perfecto. Nadie como él intuía y disfrutaba de la guitarra de su yerno, y nadie como él para observar que la calidad de su música necesitaba de un valor añadido que le permitiera una mayor difusión. Fue así como le moldeó la inquietud de grabar sus mejores creaciones y adaptaciones, así como de acompañar las partituras de su obra didáctica con un soporte sonoro que orientara a los autodidactas como él. A ello debemos añadir que, lejos de separarse de su tierra, amplió su creación estudiando la cultura musical de la maragatería, como no podía ser de otra forma, pero también de otras comarcas leonesas, como el Bierzo, la Ciana, la propia capital, adaptando sus sonidos y el espíritu musical de sus gentes a nuevas creaciones para las que se acompañaba en numerosas ocasiones del laúd de Carlos Bernaldo de Quirós o del piano de Pepín Silva. Estrofa 4. Aquellos maravillosos años. Durante el curso escolar impartía clases en Madrid, componía por las noches y actuaba en diversos recitales por toda España, y alguno de ellos ya comenzábamos a acompañarle los mayores. Acabado el curso nos desplazábamos a Astorga, donde vivíamos 3 intensos e inolvidables meses. Él continuaba ofreciendo cursos para distintos niveles de alumnos, en este caso en la parroquia de Rectivía, donde con sus sacerdotes titulares, don Patricio, don Ángel y don Pedro, llevaba a cabo una labor de formación musical y al tiempo de instrucción de los jóvenes de la ciudad. A menudo me topo por las calles de Astorga a sus antiguos alumnos, agradecidos y empapados de lecciones y de ausencia. Es imposible pasar por alto el recuerdo de aquellos veranos donde realmente vivíamos en nuestro pueblo, donde veíamos dichosos a nuestros padres y donde nosotros desbordábamos alegría y felicidad. Días de campo en Manjarín o Laforti, días de fiesta en Rectivía, San Andrés o Puerta de Rey, días y días de un verano que se hacía interminable y que nunca hubiéramos querido que acabara. Y noches, muchas noches, todas las noches, en las que con las ventanas abiertas, con el olor de la mies seca, con la mortecina luz de la farola de la calle Rodríguez de Cela, en la que teníamos nuestra casita, nos dormíamos los 4 hermanos escuchando una guitarra que nos acunaba mientras él componía o interpretaba preparando su próxima edición o su próximo concierto. Fue en esos largos estíos cuando don Bernardo Velado le presentó las letras de canciones propias de cada uno de los momentos de la Eucaristía. Creo que no pasó un mes cuando le citó para mostrarle la fusión de las mismas con la música que había creado para ellas. Labor sencilla, debió pensar, solo habrá que dejarse guiar por el Espíritu Santo y las notas irán apareciendo en cada verso. Nació así la misa monódica Peregrinos de la Paz, que todavía hoy escuchamos en parroquias de todas las geografías que nos devuelven el mapa de nuestra infancia. Estrofa 5. Hacia la casa del Señor. Y sería en uno de esos veranos, en el de 1983, cuando un día, llegando a su final, le comentó a mamá que tenía molestias en la garganta. Del diagnóstico y la operación de un cáncer situado entre la boca y la garganta hasta el final solo pasaron 12 meses. Rememoro ese tiempo con especial sentimiento. Recuerdo, con todo el recuerdo que 13 años de edad pueden permitir, que de esos meses nos ha quedado que nos arropó una familia y nos acogió una ciudad para siempre. Los meses de julio y agosto recalamos en Astorga. El clima y el contexto parecían los más propicios para intentar a la desesperada una recuperación física que no llegó. Estoy seguro que no podría haber sido de otra forma. Volvimos a Madrid y la tarde del 14 de septiembre de 1984, su cuerpo dejó de estar presente entre nosotros. Solo su cuerpo. Su memoria y su obra se han quedado aquí y no hay día que no haya un momento para recordarle o escuchar el eco de las cuerdas de su guitarra. Tras su funeral en Rectivía y el posterior entierro en el cementerio de la carretera de Pandorado,
el Faro Astorgano publicó un número especial en el que muchos amigos se unieron al recuerdo de todos nosotros. De ese número siempre aprecié especialmente los versos de Perico Alonso. Hoy la escalera al cielo es un mástil de guitarra. Un año después de su muerte, el 29 de junio de 1985, se llevó a cabo un concierto homenaje en el Teatro Diocesano en el que músicos y alumnos interpretaron obras y adaptaciones suyas. De ese día me quedo con las palabras que contiene el cuadro que desde entonces preside el salón de nuestra casa en Astorga. A Venancio García Velasco, astorgano, profesor incansable, inspirado compositor y delicado concertista, y sobre todo al hombre bueno, humilde y sencillo, al amigo incondicional que nunca supo hablar mal de los demás. Para ti, Venancio, para tu inmortal guitarra con todo el cariño. Tus amigos de dentro y de fuera, tus alumnos, Rectivía y Astorga entera, ofrecen hoy una oración y te dedican este recuerdo. Estrofa 6. Los que nos quedamos. Son ya 35 años. 6 nietos conocen su memoria. Mamá sigue siendo la más fiel centinela de sus guitarras y de su obra. Y sus amigos, los amigos de toda la vida, los que le recuerdan como el artista y hombre bueno que fue, los que han depositado en nosotros su confianza en extender el ejemplo de su vida. Fuga. Remontándonos al principio de estas líneas, recordaremos lo difícil que se hace para un hijo hablar de un padre. Cuán cierto es. Todo lo dicho seguro que está ampliamente tiznado del manto de la devoción y el recuerdo, pero al margen de ello, si algo nos dejó, es que para él la guitarra, su guitarra, fue un auténtico camino para la felicidad. Muchas gracias. Ahora me van a permitir, bueno, tengo la garganta un poco hecha cisco del catarro que llevo arrastrando desde hace unas semanas, espero que me deje concluir. Yo entré a trabajar en Radio Popular de Astorga en 1973. En ese momento, un buen día, apareció por la puerta Venancio García Velasco con su guitarra y me dijo, vengo a grabar, me ha encargado don José María que grabé una obra, La Peregrina. En aquel entonces Radio Popular abría sus emisiones a las 8 de la mañana y cerraba a las 3 de la madrugada, no como ahora que está de continuo las 24 horas del día. Me pidió un bolígrafo, digo, bueno, no sé, será para retocar alguna nota de la partitura, alguna cosa, y cuando se pone, dice, ya estoy listo, ya puedes encender el micrófono. Cogió el bolígrafo, el Bic, y comenzó a golpear la sexta cuerda de la guitarra, el bordón, a modo de tamboril maragato, pom, 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 y empezó a tocar La Peregrina. Pues bien, aquella peregrina estuvo sonando de forma ininterrumpida a las 8 de la mañana, momentos antes de iniciar las emisiones de cada día en Radio Popular, que finalizaban con el Aleluya de Händel. Ese fue mi primer encuentro con Venancio García Velasco. Y ahora mi pequeña aportación a este homenaje. En el año 2012 se celebraba el 50 aniversario de Radio Popular de Astorga. Nos propusimos hacer un pequeño libro que recogiera la pequeña historia de 50 años de radio, y se me ocurrió a mí que podría estar bien acompañarla de un disco en el cual recogiéramos pequeños fragmentos de algunas de las grabaciones que conservamos todavía en aquellas bobinas de carrete abierto. Pues bien, fue mi sorpresa que nos encontramos con unas cuantas obras de Venancio García Velasco recogidas y que fueron digitalizadas. En concreto, Sonata Leonesa para violín y guitarra, acompañado al violín por Mariflor Melguizo Aguilera, varias obras sobre temas populares de León, Fandanguillo leonés, Ronda Maragata, y 4 preludios leoneses, Aire de romería, La ronda y el tamboril,
copla aldeana y poesía y amor. Me he permitido traer esta tarde, para que todos puedan escucharlo, su voz y su guitarra. Venancio García Velasco. 4 preludios leoneses. Preludio número 1. Aire de romería. Preludio número 2. La ronda y el tamboril. Preludio número 3. Copla aldeana. Preludio número 4. Poesía y amor. Era uno de los 4 preludios leoneses, poesía y amor. Y a continuación vamos a tener la colaboración de 2 grandes amigos personales de Venancio García Velasco. Aquí a mi izquierda la profesora María Jesús Alonso Gabela, fue mi profesora de Historia del Arte en el Instituto de Astorga ya por los años 70. Mujer astorgana del año 2018 por su contribución al conocimiento del Palacio de Gaudí. Su elección por parte del jurado de los premios Augusta coincidía con las importantes citas que sobre el arquitecto catalán tenían a Astorga como protagonista en 2018, sobre todo con la celebración del Congreso Mundial sobre Gaudí. Alonso Gabela recibió el primer premio de la Fundación Fray Bernardino de Sahagún del Consejo Superior de Investigaciones Científicas por su investigación sobre la obra de Gaudí en Astorga. Además, es miembro fundador de la Asociación de Amigos de la Casa Lis de Salamanca, impulsora del Museo de Art Nouveau y Art Deco y activa participante de la Asociación de Amigos Gaudinistas de Barcelona. Discípula de José María de Azcárate, María Jesús Alonso ha dedicado gran parte de su actividad profesional a la docencia y a la difusión de la obra del genial arquitecto catalán. Buenas noches. Agradezco al excelentísimo Ayuntamiento de Astorga el hecho de invitarme a participar hoy en este homenaje a Venancio García Velasco. Queridos amigos, querida familia, Ascensión, hijos y nietos. Venancio García Velasco, músico, profesor, guitarrista y compositor astorgano. Creo que hoy es un día destacado y justo para Astorga y para todos nosotros, pues vamos a hablar de un hombre en toda su personalidad y hondura, sencillo, cabal, honrado, discreto y también enigmático. Quizá este reconocimiento llega un poco tarde y de eso somos todos culpables, pero no importa. Hoy, día 26 de enero de 2019, celebramos la importancia de Venancio como músico y persona que solo vivió 54 años, 1930-1984. Aquí estamos, su familia y sus amigos para festejarlo. Yo voy a hablar brevemente de la música que tanto significó para él.
La guitarra es una orquesta en miniatura, decía Berlioz. ¿Qué es un músico y qué pasa por su cabeza? ¿Qué es un pentagrama? Una melodía interior que se oye en un sueño, un susurro que se escapa cuando alguien quiere plasmarlo en unas notas concretas. Y luego todo esto, trasladarlo a la guitarra, como hizo él, con buena técnica y una pericia indiscutible. Esto es un misterio, una aventura, un riesgo, en definitiva, un acierto. Tenemos en España grandes compositores de guitarra, como Falla, Turina, Moreno Torroba y Joaquín Rodrigo, que con su concierto de Aranjuez, estrenado el 9 de noviembre de 1940 en Barcelona, logró que la guitarra clásica se extendiera por todo el mundo. Como anécdota diré que el año pasado, el 9 de junio de 2018, Brian May, del grupo Queen, tocó en Madrid una versión de esta obra en homenaje a todos los grandes guitarristas españoles. Y también tenemos grandísimos intérpretes de este instrumento: Andrés Segovia, Regino Sáez de la Maza, Narciso Yepes, quien añade 4 cuerdas más a las 6 existentes, o el gran intérprete brasileño Heitor Villa-Lobos. Dentro de este exclusivo grupo tenemos a Venancio García Velasco, quien a sus dotes como guitarrista añadió la de profesor preocupado por sus alumnos y por difundir los beneficios de la música a toda persona, y con gran sentido social, como demostró en la parroquia de Rettivía, preparando coros y clases a quien quisiera acercarse de una manera altruista y desinteresada. También hizo transcripciones de las grandes piezas de la música a la guitarra, cosa inusual en aquella época, como en el caso de Juan Sebastián Bach, pongamos por caso. ¿Qué año? 1930 para la música española. Nace Luis de Pablo, Cristóbal Hafter y nuestro Venancio García Velasco, 3 de los grandes. Luis de Pablo, bilbaíno, gran compositor español, desempeñó una labor pionera en la difusión de la música culta contemporánea en España. Creó el primer laboratorio de música electroacústica y difundió la escala dodecafónica como gran innovación. Cristóbal Hafter, madrileño de nacimiento, pero muy ligado a Villafranca del Bierzo, donde se refugia en su castillo familiar. Es un compositor clásico español y miembro de una notable familia de músicos. Sus tíos Rodolfo y Ernesto Hafter, así como su madre, concertista de piano que murió prematuramente. Gran director de orquesta, compuso para la ONU la cantata de los derechos humanos. Venancio García Velasco perteneció a la generación del 51, como segundo pastor, Carmelo Bernaola, Ramón Barce y Tomás Marco. Sin olvidar tampoco al gran Ángel Barja, 1938-1987, que aunque gallego de nacimiento, lo reconocemos como leonés y astorgano. Este gran músico, debido a su formación religiosa, conoció rápidamente los entresijos del órgano, así como la música popular leonesa. Acabó siendo profesor en el Conservatorio Superior de León, de armonía, contrapunto, composición e instrumentación. Gran conocedor de la música desde el gregoriano hasta las vanguardias más modernas.
Su muerte temprana quebró una esperanza palpable. Así se llama nuestro Conservatorio Profesional de Música de Astorga, una de nuestras mayores glorias de la ciudad, el Ángel Barja. Venancio García Velasco nace en Astorga un 22 de febrero del año 30, dentro de una familia de músicos e intérpretes. Él destacará en su niñez por un gran interés hacia todo lo que le rodea. Estudia perito mercantil en León y teología en Salamanca y alcanza el profesorado en guitarra en el Real Conservatorio de Sevilla, como hemos visto. Esta faceta espiritual será clave en sus composiciones. En el año 63 se estrena en Barcelona el concierto leonés para guitarra y violín. A eso seguirá la suite Margata, Aire de Bulería, Canción del Viento y mi preferida, el Vals en mi menor, en el que alcanza un lirismo y belleza sorprendente. Si hubiera existido el conservatorio en su niñez, Venancio allí habría estudiado y seguramente hoy sería profesor de guitarra clásica en Astorga. La generación del 51, como dije antes, surge entre los años 1924 al 38. Estos músicos llenaron el vacío artístico después de la Guerra Civil y trajeron la modernidad en el campo de la música tras la estética nacionalista de principios de siglo. Centrados en su mayor parte en Madrid y Barcelona, el movimiento tuvo un cierto mimetismo con las otras manifestaciones artísticas, sobre todo con la poesía y la pintura. Como la vida de Venancio estuvo tan unida a la música como hemos visto, el mejor estudio sobre su persona que podremos dedicarle son ciertos juicios que grandes artistas han dicho sobre ella, la música. Yo pienso que todas son aplicables a su dedicación y trabajo. A saber, dice Mozart, la mejor música está hecha de amor, no de dinero. O Händel, la música es el verdadero lenguaje universal. Y también Beethoven dice, el genio se compone de 2% de talento y de 98% de aplicación. Ya Nietzsche decía que sin música la vida sería un error. John Lennon afirmaba que nunca rompas el silencio si no es para escuchar música. Y sigue la cita, hacer felices a los demás es lo mejor y lo más bello. Paco de Lucía creía que escuchar música no es suficiente, tienes que ser capaz de verla. Y Freddie Mercury aseguraba que si te sientes solo y escuchas música, llenarás el vacío de tu alma. Porque, ¿quién quiere vivir para siempre? Ya lo decían los antiguos monjes en la época medieval. No es cuestión de vivir mucho, sino de aprovechar lo que tienes entre las manos, que éstas no paren, que éstas no se queden vacías. Venancio anduvo un camino corto, pero lleno de trabajo creador. José Antonio Carrocelada decía sobre Venancio, el virtuosismo de García Velasco es notable, casi sobresaliente. Poco superior se puede obtener en la línea de calidades después de haberle escuchado. Antonio Hanguren, después de una actuación de Nancis, afirmaba, su ejecución es severa pero limpia, sin concesiones. Su destreza callada pero inmensa, como la tierra en la que nació,
y a la que dedicó gran parte de sus conciertos y creaciones. Venancio García Velasco es con todo merecimiento otra leyenda más de la música moderna, leonesa y española, y uno de los mejores maestros de la guitarra española. Lo mismo podríamos decir de la relación con Segundo Pastor. Este, a pesar de ser gran guitarrista, se servía de los arreglos y anotaciones que Venancio le proporcionaba. Pues estas son mis palabras dedicadas a su memoria. Gracias. Gracias, María Jesús. José Bernardo Díez, aunque nació en El Bierzo, lo consideramos astorgano de adopción, enfocó su vida profesional al mundo de la empresa, estudiando Derecho y Marketing. Fue muy joven director de la emisora de Radio Lugo. Posteriormente, en Madrid, fue directivo de empresas vinculadas al mundo de las artes gráficas. Fue, asimismo, uno de los promotores de la recuperación de un periódico diario en Astorga, con la segunda época del Faro, que aún sigue vigente. Ya en Astorga, tras su jubilación en Madrid, fue durante varios años director del periódico, del que en la actualidad es presidente honorífico. Pepín Díez era íntimo amigo de Venancio García Velasco. Cuando quieras. Bueno, pocas palabras, porque es indudable que el nombre de Venancio García Velasco sería prolijo y extenso, y no estoy dispuesto a agobiaros. Solo decir pinceladas repletas de cercanía y repletas de cariño. En primer lugar, manifestar, como es natural, que su figura está asociada al mundo musical y específicamente a la guitarra. Pero no solo es un intérprete de gran sensibilidad, su faceta más conocida, sino también es compositor e historiador de la guitarra. Entre originales y transcripciones es múltiple las obras que están proclamando su extraordinaria fecundidad e inspiración, editadas en Italia, Francia, Hungría, Polonia, dan medida de su proyección universal. Pocas personas conocen una faceta de su existencia que me atrevo a resaltar, a pesar de que Ricardo, el amigo Ricardo, acaba de pasar por ellas. Y es, desde luego, su natural sencillez no me lo hubiera permitido. Estaba dotado de una inteligencia poco común y de una asombrosa capacidad de trabajo. En su portentosa memoria cabía todo, grande y pequeño, importante o pueril, las fechas y los acontecimientos. En su juventud ya era un increíble almacén de conocimientos. Los archivos de los centros de enseñanzas de Astorga, de León, de Salamanca, recogen testimonios de expedientes repletos de excelsos merecimientos. Es llamativo que con estos antecedentes geniales, sin embargo, su evasión y su pasión fuera la guitarra. Y a ella le dedicó, todos lo sabemos, esforzados trabajos y estudios exhaustivos, porque la quería con toda su alma. Manifestó en alguna ocasión que en el maravilloso silencio de su ciudad natal, que era Astorga, aprendió a pulsar las cuerdas de la guitarra,
porque los sonidos del instrumento que iba a llenar su acontecer comenzaron a vibrar en el silencio que se respira en Astúrica. En ese admirable silencio no solo se atreven a romper en murmullos ocasionales las campanas. Pero sobre todo y por encima de todo, el rasgo esencial de Venancio era su bondad, la bondad integral y su inevitable consecuencia, la alegría. Fue un hijo ejemplar y un padre entrañable. Tuvo una natural inclinación de no herir a nadie y de templar sus juicios para no engendrar amarguras. Esta dimensión humana, la alegría, era una constante de su carácter. La risa podía tener su origen en sus propias bromas o en los comentarios ajenos. Fluía a borbotones, en los ojos, en las manos, en todo su semblante. Se reía de las normas que a otros nos aprisionan y de los vulgares problemas que a muchos atenazan. Su cara casi siempre fue una sonrisa iluminada. Si construimos una fortaleza interior, las circunstancias no podrán abatirla. La felicidad no depende de las circunstancias, sino de un estado de espíritu. Pienso que Venancio, el amigo Venancio, el hermano Venancio, a pesar de los pesares, construyó pacientemente esa fortaleza y por esta causa su aventura terrena tiene aromas de felicidad. El amor es algo importante para ser feliz, pero no el amor egoísta en sí mismo, sino aquel que se da a los demás. Amó sinceramente a Ascensión con limpia ternura. Tuvo una inclinación apasionada en todo tiempo y en todo lugar a todo lo que se relacionaba con Astorga, donde había nacido, hacia sus progresos y hacia sus destinos. Y amó, por encima de todo y hasta siempre, a Dios. Venancio García Velasco creó unas deliciosas melodías que arroparon peregrinos de la paz. Pero la música más inspirada, trascendente y excelsa, fue manando con suavidad de la fontana de su intimidad en su último peregrinaje. Comenzó en Astorga durante unos días largos y luminosos del mes de agosto. Había ido allí apresurado a descansar después de un calvario de operaciones y quebrantos. Quiso regresar a sus raíces, pero con una ilusión renovada, que el aire limpio del solar astorgano no podía quiméricamente remediar sus males, pero su destino, pensaba él que podía quiméricamente remediar sus males, pero su destino había trazado otros caminos que él recorrió con una resignación estremecedora. Era la andadura de un cuerpo destemplado y con una media sonrisa que Dios colocó en su cara para el agrado de las gentes. Paseó lentamente por calles y plazas. La mayor parte de sus gestos y todos sus silencios fueron un ritmo prodigioso. En el sanatorio madrileño se fue deteniendo con suavidad su caminar, sin una queja y sin el más leve desaliento. Venancio había impartido clases de guitarra y muchos saberes a lo largo de agotadoras jornadas. En septiembre de aquel año dictó esa lección magistral con que los maestros cierran el ciclo de una vida. Como había muchos discípulos, escogió para su despedida un espacio mayor, la casa de Dios en Rectivía. Al traspasar su umbral y con el oído
amorosamente pegado a la madera que recubría su cuerpo en paz, escuché casi con reverencia su postrera sinfonía. Allí, durante una hora, entre apasionados cánticos de su misa, desarrolló con sencillez la explicación de su vida: trabajo, bondad, lealtad a sí mismo y entrega a los demás. Alegría repleta de esperanza. Nada más. Inmediatamente vamos a dar paso ya al concierto, pero antes recibimos un último testimonio, en este caso un recuerdo desde la distancia de la familia de Pepín Silva, ese gran pianista y clavecinista, colaborador con Venancio García Velasco en algunas de sus interpretaciones, Pepín Silva y Carmina Fonseca, que recibimos desde Madrid. Amiga íntima también de Venancio García Velasco. La presentación, este PowerPoint que vamos a ver, lo ha realizado José Carlos González Lara, que es musicólogo y bibliotecario de la Biblioteca Nacional de España, que es además yerno de Carmen Fonseca. García, cuando quieras.
Y vamos ya con la parte musical de este homenaje. Vamos a presentarles, tenemos el placer de presentarles al concertista Máximo Agostinelli. Nos va a presentar la obra de Venancio García Velasco más representativa. El repertorio lo tienen en los programas que están ahí a la entrada y que han podido recoger. Asimismo, nos va a presentar el disco recién editado en Italia sobre las obras para guitarra de Venancio García Velasco. Precisamente al final del concierto homenaje estará Máximo a vuestra disposición ahí en el hall del teatro para firmar los CDs a todas aquellas personas que quieran adquirirlo. Máximo Agostinelli, concertista de guitarra de Ancona, Italia, es considerado como uno de los principales expertos del repertorio de guitarra del siglo XIX. Durante los años ha cultivado su interés por el desarrollo de autores y obras del 1800, descubriendo nuevas composiciones a través de la investigación en todas las bibliotecas del mundo. Gracias a sus estudios y la documentación recopilada, se han publicado importantes revisiones editoriales, primeras presentaciones y lanzamientos de discos. Su temperamento musical siempre lo ha llevado a ser un intérprete de indudable coherencia formal y estilística, siempre manteniendo el debido respeto histórico-cultural del repertorio propuesto. Su forma de tocar lo identifica como un músico con una vena expresiva rica, dotado de una fuerte visión romántica y un sentido medido de interpretación, con una delicadeza refinada y una dulzura de sonido con caracteres inconfundibles. Hasta la fecha de hoy, Máximo Agostinelli cuenta con más de 900 conciertos, muchos como solista en las principales ciudades italianas y europeas. Invitado de prestigiosas asociaciones y organizaciones musicales, 14 grabaciones de estreno mundial para guitarra solista de obras de Matejka, Solá, Monsino, Paganini, Giuliani, Molitori, Metz, para los sellos Agora Musica, Urania y Vermeer de Milán, Master Studio Sarnano e Inedita de Roma. Alrededor de 100 revisiones musicales para las ediciones Verben de Ancona y Filomel de Ginebra, y más de 200 vídeos del repertorio del guitarrista distribuidos en canales de Internet en el que en la actualidad superan las 300.000 visitas. Graduado en guitarra con honores en el Conservatorio de San Pietro a Majella de Nápoles, bajo la dirección de Bruno Battisti da Mario, comenzó su actividad profesional en 1982, siendo el ganador general de varias competiciones nacionales e internacionales de guitarra. A lo largo del tiempo ha dado varios másteres en especialización e interpretación en los cursos internacionales de música de Urbino, el Festival de Saludecchio, los seminarios de Horta San Giulio y otros centros italianos. Es el director artístico de la 800 Associazione Musicale y ha preparado la catalogación analítica de la música de guitarra del siglo XIX en las bibliotecas italianas y europeas. Escribe regularmente en los principales periódicos para guitarra y en revistas especializadas internacionales y da conferencias sobre temas musicales del siglo XIX. Es director artístico del Festival de Música de Cámara Valdesino. También es licenciado en Economía por la Universidad de Urbino. Con todos ustedes, Máximo Agostinelli.
Y vamos ya con la parte final de este homenaje a Venancio García Velasco. Teníamos previsto poner un vídeo de Alessandro, pero se nos está haciendo tardísimo, así que les emplazamos para que lo puedan ver a través de Internet, en YouTube, una composición que dedicaba a Venancio García Velasco. Dicen que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Solicitamos que se acerque Ascensión, por favor. Ascensión Obies Álvarez, viuda de nuestro homenajeado. También que suban, por favor, sus hijos y que nuestro alcalde, don Arsenio García, haga entrega de la medalla conmemorativa del bimilenario de Astorga, que el Ayuntamiento otorga solo a las personas que se distinguen por su especial relación con la ciudad en distintos ámbitos o por su trayectoria vinculada, en este caso, con la música, como brillante compositor, profesor, excelente intérprete, investigador, transcriptor, adaptador de obras musicales y por ser el perfecto embajador de nuestra ciudad. Por todo ello le decimos desde aquí, Venancio, muchas gracias. Muy buenas noches, querida familia de Venancio García Velasco, todos los que han participado y hecho posible este homenaje, sus amigos de infancia, de juventud y madurez, las personas que han glosado su vida. Señor delegado de la Junta de Castilla y León, señor Guillermo, señor director del Instituto Leonés de Cultura, banda y Escuela Municipal de Música, señoras y señores corporativos municipales, vecinos todos de la ciudad de Astorga, ciudadanos todos. En una de sus más hermosas obras referidas a la creación, a la voluntad de creación del ser humano como arte, el escritor norteamericano Thomas Wolfe, en 1929, en El ángel que nos mira, habló de esta manera. Y así se extendieron sus fronteras en un mundo encantado, en una fabulosa y solitaria maravilla. Los antiguos aprendieron y enseñaron a honrar a sus ciudadanos más destacados como ejemplo de sus niños, jóvenes y mayores. Precisamente hoy aquí damos las gracias y hacemos homenaje a una persona que no solo volvió a dar lustre una vez más al nombre de Astorga, por cosechar en su vida profesional un reconocimiento internacional, sino que además Venancio García Velasco aportó calidad humana a la ciudad. Aportó toda su energía en formar y en educar en la música a jóvenes en el barrio de Rectivía y nos regaló el estudio en profundidad de la música de Astorga y de sus comarcas. Habiendo cosechado éxito y un amplio reconocimiento, decidió regresar cada uno de los veranos con su familia a su ciudad natal, Astorga, no olvidándola nunca y aportando lo mejor de sí mismo con una humildad digna de mención, enseñando en los bajos de una parroquia de barrio. Se suele decir que todos nosotros somos prescindibles desde una visión global del mundo, apenas un individuo más, pero ciertas personas no lo son, en clave local y universal. No son sustituibles, ayudan a hacer una ciudad mejor y tarda en repetirse generacionalmente la excepcionalidad de individuos como Venancio García Velasco. Hoy queremos distinguir a este gran músico y agradecer su papel activo en la sociedad astorgana y española, sabio, afectuoso y humilde con sus contemporáneos. Dijo un sabio antiguo que lo perdido en el fuego de la vida se encontrará siempre en las cenizas no de la muerte y del olvido, sino en las cenizas de la vida que renace, tras cada generación, con el legado de vida y del arte que nuestros mayores nos dejaron. Venancio García Velasco, querida familia, por su gran talla, hoy aquí entregamos como símbolo de reconocimiento y prestigio en nombre del pueblo y del Ayuntamiento de Astorga
la medalla del Bimilenario de la ciudad a Venancio y a tu familia. Muchas gracias. En nombre de la familia, su hijo mayor Venancio García Obies nos va a dirigir ahora unas palabras. Buenas noches. Seré breve, que ya es tarde. Quiero dar las gracias a todos los que estáis aquí, dar las gracias a la música que nos une y nos hace sentir vivos día a día, dar las gracias a todos los que han hecho posible este acto, al Ayuntamiento en la persona de su alcalde y de Celi especialmente, a todos los que han compuesto la mesa de ponentes, que bueno, al final creo que no han sido más que un poco la manifestación de la gente que conoció a papá, que conoció a nuestro padre, que conoció al marido de nuestra madre y han puesto de relieve pues, lo que era su visión de él. Quiero dar las gracias también a todas las personas que nos han acompañado durante todos estos años en Astorga. Y quiero dar las gracias a la ciudad de Astorga, que son precisamente esas personas. No es una Astorga majestática, una Astorga sin cara, sino que a todos lo que, como ya hemos leído antes, nos habéis acogido durante todo este tiempo. Estaba pensando cuando estábamos recibiendo toda esta información que a nuestro padre le daría un poquito de vergüenza, porque ya ha salido también que era una persona como bastante poco dada a este tipo de cosas, pero bueno, desde fuera nosotros lo agradecemos y sinceramente gracias a esa Astorga que nos ha acogido durante todos estos años y que ha hecho que para nosotros también la guitarra, la música, Astorga sea un camino para encontrar nuestra felicidad. Muchas gracias. Pues ya para concluir, quiero agradecer en nombre del Ayuntamiento de Astorga la presencia de toda su familia acompañándonos en este merecido homenaje, colaboradores y amigos que nos han trasladado su cariño y afecto hacia nuestra ciudad y hacia Venancio García Velasco, y a todos ustedes por acompañarnos esta noche. También agradecimiento para nuestro concertista Máximo Agostín. Perdón. Me contaba Venancio, hijo, hace unos minutos antes de comenzar el acto que toda su pasión la ha demostrado esta misma tarde, porque su máximo interés en conocer la ciudad de Astorga era ver dónde había nacido Venancio, dónde vivió, en fin, todo lo relacionado con Venancio, del que él es un gran especialista. Agradecimiento, como decimos, por este gran concierto, desearle muchos éxitos en la venta de este nuevo CD. Recordamos que luego va a estar firmando ahí a todos los que lo deseen y le deseamos un feliz viaje de regreso a Ancona, Italia. Antes de la despedida, desearos a todos que a través de la música encontréis el camino para la felicidad. Ahora, si les parece, vamos a hacer una fotografía de familia. Pueden subir también los nietos de Venancio García Velasco. Solicitamos la presencia de todos en el escenario para hacer esta foto. Muchas gracias y muy buenas noches. Que suban las nueras, por favor. No se van a escapar.